Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 119 del 137 al 144. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Justos son los estatutos que has ordenado, y muy dignos de confianza. Mi celo me consume, porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Insignificante y menospreciable como soy, no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. He caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus estatutos son siempre justos, dame entendimiento para poder vivir. Cuando la Biblia dice que el Señor es justo en los versículos 137 y 142, significa que es completamente justo e imparcial. Él nunca se aprovecha o abusa. La palabra de Dios refleja perfectamente esta misma justicia. Para las personas modernas que viven en la cultura más adversa a la autoridad de la historia del mundo, mucho de lo que se encuentra en la palabra de Dios parece a primera vista injusto o incluso explotador. Sin embargo, el testimonio de millones de personas y de la palabra misma es que si confías en las muchas pruebas que ha superado la palabra de Dios en tu vida a lo largo de los años, encontrarás que son no solo verdad, sino también regocijo. Llegas a amarlas. Señor, una vez hubo en tu palabra muchas cosas que me parecían duras y severas, pero conforme ha pasado el tiempo se han vuelto menos. Tu palabra ha probado ser verdad. Abre puertas para que cuente a otros en esta cultura que es la más suspicaz de todas, que se puede confiar en la palabra del Señor. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga. Conforme al versículo 145, en lo particular, porque Dios me habla o nos habla en particular. En el versículo 145 que, que leía, dice: oro con todo el corazón, respóndeme, Señor, obedeceré tus decretos. En esa versión que mi hermana Cris eh, está leyendo. Esa, aquí dice Santa Biblia, promesas. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Sí, sí. sí. Le puse aquí: cuando clamé, Él me escuchó e hicimos un pacto. Cuando yo clamé, cuando yo, Liborio Trejo, clamé, Él me escuchó eh, y hicimos un pacto. Dios es Dios de pactos, entonces Dios tiene un pacto con cada uno de nosotros, pero en lo particular, sí, aquí estoy cumpliendo, aquí estoy con ustedes. eh, la- de- no desprecio ni lo haré nunca, despreciar las enseñanzas de aquellos que nos están discipulando. Entonces, en el 145 que dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Estoy en ese precepto de guardar los mandamientos. Amén. Amén. Muy importante lo que usted comenta, hermano Liborio, porque realmente este varón en ese versículo 145 y en 146 sí está haciendo un compromiso y eso quiere decir un pacto. Y generalmente nosotros no nos gusta comprometernos con el Señor. Solamente queremos leer su palabra y suspirar y gloria a Dios, qué bonito habla el Señor. Pero ya un paso adelante, cuando nosotros llevamos a la práctica, es precisamente hacer un pacto con el Señor. Y vamos a ver más adelante qué significa eso de con todo mi corazón, porque es una palabra que
que se lee muy fácil, pero en el original hebreo es una palabra muy profunda. Vamos a ver qué significa eso para que nos quede un poco más claro. ¿Cómo podemos adorar al Señor a través de su palabra? Y entonces en la pregunta 2 de las 5 del discipulado es la adoración. ¿Cómo podemos alabar a nuestro Dios a través del Salmo 119, del versículo 137 al 152? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo podemos alabar al Señor? Adelante, Mari Carmen, por favor. Pues lo alabo por su grandeza. Y ahí mismo entra la adoración porque Él es un Dios justo, versículo 37. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y como dice también en el 41, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Le alabamos y le adoramos porque Él es justo, Él es grande, Él es todopoderoso. A través de su palabra reconocemos que somos pequeños delante de Él, que el único grande, fuerte y poderoso es Él, porque hay veces queremos hacernos diositos chiquitos, pero Él es el único que merece alabanza y adoración. Amén. Gloria a Dios, hermana Mari Carmen. Usted dio con una de las... Dios es justo, es su carácter. Y del 137 al 145, el salmista, el escritor, destaca la justicia del Señor. Quiere decir que este salmista conoce de una manera muy profunda a Dios. Realmente ha tenido un tiempo y muchos tiempos de leer su palabra, pero no solamente de leerla, sino de vivirla. Y esto le ha llevado a una conclusión. Él concluye que Dios no solamente es amor, sino que Dios es un Dios justo. Y es lo que destaca. Vamos a ver también en un momento, vamos a ver esa justicia, cómo la vive el salmista, porque él la está viviendo. O sea, no es simplemente un poema, es algo que él vive del día a día. También aquí, por ejemplo, gracias, hermana Mari Carmen, por su participación. Vamos a ver, en testimonio, que es la pregunta 4 del discipulado. Dice, dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. La pregunta del tema es, ¿cómo puedes dar gracias por cómo el Señor te ha ayudado o te ha dado un ejemplo del tema en su cuerpo? En este caso es como nosotros, si tenemos algún testimonio, si nosotros hemos estado como este escritor, como este autor, en cuestión de poder vivir en una situación de angustia, en una situación de persecución, y aún así decir que nos deleitamos en el Señor. ¿Alguien tiene algún testimonio muy breve que nos quiera compartir? Puede levantar su mano y compartirnos su testimonio. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién ha vivido, quién ha estado en una situación tan tremenda y aún así sentir que en la palabra del Señor se deleita? Adelante, hermano Liborio. Perdón, yo quería que los demás participaran, pero creo que todavía no están conectados. Pues mi testimonio, yo creo que, miren, de entrada, yo soy, para que ustedes crean, igual que yo soy el resultado de sus oraciones. Yo soy el resultado de esas rodillas que mis hermanos guerreros de oración han, han puesto delante de mi Señor Jesucristo. Yo soy el resultado, porque en verdad los documentos que le emitían a mi esposa ahí en el ISSSTE, todos tenían una leyendita
que se preparara mi esposa para para un, para una defunción. ¿Qué quiere decir eso? Que pues reconocían que yo me iba a morir, que me iba a morir, pero pues gracias a Dios que no me ha dejado y tampoco ustedes me han dejado, aquí estoy, aquí estoy. Tal vez ahorita nada más vean mi carita, pero Dios me permitirá que me vean de pies a cabeza ahí con ustedes, alabando y glorificando al que vive, al que reina. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Liborio, por su participación. Y yo estaba esperando, de hecho, su testimonio porque usted lo está viviendo. Es un testimonio actual. Lo está viviendo, de hecho, en estos momentos. Y usted está viviendo esa parte donde hay mm, una persecución, pero no necesariamente, y tal vez sí lo sea, de algunas personas pues que se puedan considerar algún adversario, pero el adversario máximo ahorita es la enfermedad. Ese es el adversario al que ¿Puedo hay dar que vencer. testimonio, hermana? ¿Perdón? ¿Puedo dar testimonio? Claro que sí, hermano Marcos de Almaya, adelante. Gloria a Dios. Hermanos, buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. Buenas Pues yo creo noches. que, buenas noches, hermanos. Mm, Esto es, toda la palabra de Dios es vivencial y realmente a mí me llama muchísimo la atención porque nos vivifica. A mí me llamó la atención desde el 137, cuando dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Nosotros aquí en el pueblo donde estamos pasamos cosas muy fuertes. Ahí en la calle donde está la iglesia en la que estamos trabajando para el Señor, se reunió toda la gente de calle, se reunió toda la gente y no sé por qué yo siempre me pasaba desde enfrente, siempre me pasaba a mí al frente de todas las batallas, de toda la situación complicada que había en la iglesia y siempre me pasaba y siempre me pasaba el Señor. Entonces, los hermanos Katzin, que son los que venían a predicar con nosotros, se apoyaban en nosotros y le dábamos gloria a Dios porque podíamos servirles. Y una ocasión vino toda la gente de la cuadra y nos dijeron que nos iban a sacar. Dice, pues si sacamos mucha gente que según iban a hacer un templo y que quién sabe qué, cuánto y más ustedes que son un puñito. Y me llama la atención mucho el versículo 141 donde dice, pequeño soy yo y desechado, mas yo no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando nosotros hicimos un pacto con Dios, cuando nosotros hicimos un trato con Dios, yo le dije, Señor, yo quiero llevarte barcos de gente, Señor. Yo quiero servirte y quiero que mi tripulación sea mi familia y quiero estar ahí contigo. Y cuando empezaron ese tipo de persecuciones y la gente estaba sobre nosotros, híjole, tú te sientes bien pequeño y de verdad te sientes desechado, porque en ese tiempo la iglesia ya no estaba ahí con nosotros, no había nadie con nosotros. Y yo dije, si, no se preocupen, miren, si esto no va a prevalecer, no es de Dios, ni se preocupen, le dije a la gente, porque yo era muy tremendo cuando fui, ahora sí que en el mundo. Y les dije, pero ninguno de ustedes me va a tocar, porque ahora he aprendido a obedecer al Dios que me dice que Él me defiende y que no hay arma forjada que prospere contra mí. Venían con palos, venían con palas, venían con fierros, nos querían amedrentar, pero Dios nos dio la fortaleza y a mí me hizo ver el Señor ahí en realidad que cuán pequeño soy delante de Él, pero les dije, pero ahora el que yo obedezco me dice que yo no les haga nada, que yo los perdono, que yo... Entonces, aquí nos hace vivencial esto, que tú te sientes pequeño, pero cuando tú estás al lado del Señor, el Señor te da grandeza y el Señor no te va a permitir. Y para su gloria del Señor seguimos en ese lugar y seguimos la gente ya ni se fija en nosotros, ya nos permiten vivir la palabra de Dios, no nada más saberla, pero esa persecución que nos hizo, de verdad nos hizo sentir en un momento pequeños, pero para nuestro Dios ninguno de nosotros somos pequeños, hermanos. Y lo que puedo decir es que delante de Dios, Él nos ha dado estatura para poder nosotros prevalecer en ese lugar
y sostenernos ahí. Para mí eso es un testimonio vivencial, pues, de esta palabra, hermanita. Gracias, hermanos, por permitirme participar. En donde se han sentido, como mi hermano en el verso 141, pequeño soy. Marcos de Almaya dijo, pequeño soy. Eso él se identificó, porque él lo vivió, pero él dijo algo con mucha sabiduría. Dios nos ha dado estatura, hermanos. Y quien esté viendo este video, quien lo vaya a ver, no se sientan mal. Dios nos ha dado estatura, por muy pequeños que nos hagan sentir, porque a veces no somos nosotros, a veces es la gente, a veces es el enemigo que entra en nuestra mente y nos empieza a decir, ¿tú quién eres? No eres nadie, no ha crecido tu iglesia, mira nada más, ya ni vienen. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos alienta, como también nuestro hermano Liborio, que él también, cuando dice en el verso 145, yo clamé con todo mi corazón, y porque él lo está viviendo en carne propia con esa enfermedad que estaba diagnosticada en todo momento para muerte. Pero ¿cuál es la sorpresa de nuestro hermano Liborio? Que hasta ahorita sigue con vida y no solamente eso, sino que el Señor lo está llamando para estudiar su palabra. ¡Qué belleza! En medio de la tormenta, nuestro hermano Liborio se deleita en la palabra del Señor, que es lo máximo. Y esto va a levantar a muchas personas que van a ver este video, porque muchos están en aflicción, muchos están como el autor del Salmo 119. Entonces, si ustedes me lo permiten, como es mucha información la que tengo, me voy a permitir empezar a compartirles y voy a tratar de hacerlo de una manera muy didáctica para que ustedes alcancen a comprender. Voy a darles primero un panorama de helicóptero, que es lo que a mí me gusta hacer, para que entendamos exactamente en dónde estamos posicionados en estos versículos que nos está tocando estudiar. Entonces, vamos a iniciar. Estamos en el Salmo 119, comenzando con el versículo 130. Y ya sabemos todos, y los que no, que este salmo está escrito en forma de alefato. ¿Qué quiere decir? En forma de el alfabeto hebreo. Y ahora nos está tocando ver la letra hebrea Sadeh. Sé que no lo estoy pronunciando bien y una disculpa para todos los expertos en el hebreo, pero es la manera en que yo lo puedo leer. La 18ª letra del Aleph Bet es la letra Tzadi, que tiene el valor numérico del número 90 y su valor fonético es de la letra TZ. Esta es una de las 5 letras que tienen una forma especial al escribirse al final de la palabra. Su letra Sofit representa la justicia, Sedakat. El Sadik, el justo, es aquel que camina bajo los misbot del Creador, aquel que se apresura a cumplir la Torah de Elohim y aceptar el yugo del cielo. Sedaká es parte fundamental de la vida. El justo tiene la obligación de ayudar al pobre en todo momento. La tzedaká es el medio que tiene el benefactor de recibir braja, la bendición. Y vamos a empezar con el verso 137. Versículo 137 dice, justo. Y ahí nos detenemos porque es una palabra hebrea que es recto en conducta y en carácter. ¿Sí? Recto en conducta y en carácter. Eres tú, Jehová, Señor. Y Jehová o Jehová es el autoexistente o el eterno en el hebreo. O sea que acuérdense que Dios se distingue por su carácter y los nombres también nos dan el carácter del Señor. En este caso está diciendo que es el que existe por sí mismo, el eterno. Entonces podemos decir, justo eres tú, eterno, y rectos tus juicios, y recto tu mishpat, tu justa decisión. Acuérdense que ya hemos visto esta palabra en cuando hay un juicio. Aquí exactamente se está
dirigiendo hacia esos juicios que son entre abogados. Son esos juicios judiciales. No es un juicio de que, ay, no hagas juicio contra tu hermana. Ay, es que la hermana ha de ser muy presumida. Estoy haciendo juicio. No, no son esos juicios. Son los juicios de una sentencia judicial, o sea, culpable o inocente. Entonces, justo eres tú, oh eterno, y rectos tus juicios, tu sentencia judicial. Verso 138. Has ordenado tus testimonios con justicia, y se vuelve a repetir la justicia. Pero esta justicia es con equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Si ustedes se dan cuenta, la gente que estudia la abogacía generalmente tiene como una balanza, y esa balanza, así como tienen así, siempre está en equilibrio, no está uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna preferencia. Dios es equitativo. Tú has ordenado tus estatutos equitativamente. Dios no tiene preferencias para ningún lado. Dios es justo. Y con suma fidelidad o emuná. ¿Qué quiere decir fidelidad? También se puede decir con suma firmeza. Es decir, Dios no está dudando. Cuando Él da un testimonio con justicia, no duda como nosotros los seres humanos. No hay duda. Tiene seguridad. Tiene firmeza. No es como nosotros, pues, como el Chavo del Ocho. No, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, tal vez, puede ser. Creo que esa era Capulina, ¿no? O sea, nada de eso. Nuestro pensamiento mexicano sí es muy dudoso, porque de hecho lo traemos, la duda. Pues a lo mejor puede ser que sí, pues hasta no ver, no creer, ¿no? Así andamos por la vida, pero Jehová de los ejércitos no. En el verso 139 dice, mi celo me ha consumido. ¿Por qué? ¿Por qué este varón dice mi celo? O sea, está súper enojado, está indignadísimo. Pero lo más curioso de todo, y no sé si ustedes se dieron cuenta, que él no está enojado porque sus adversarios lo persigan, hablen mal de él, porque tal vez hasta le hayan golpeado. Esa no es su indignación ni su celo. Y por eso no se siente consumido. Sentirse consumido es de que lo está sintiendo de día y de noche. El celo me consume. Pero lo más curioso de todo esto es porque sus adversarios se han olvidado o se han extraviado de el dabar de Dios, de lo dicho por la boca de Dios. Ese es el celo que consume al autor. Y nosotros no somos así. Quiero que reflexionemos en que nosotros, cuando sentimos coraje, cuando nos sentimos consumidos de celo, de indignación, es porque alguien hizo algo malo y porque tal vez le va bien en la vida o porque se pudo atrever a hacer eso. Pero realmente ya estamos hablando de un nivel superior en cuanto a llegar a la madurez espiritual. Nosotros debemos de sentir celo, odio, coraje, que nos consume, que nos hierve la sangre. ¿Por qué? Porque las personas se han alejado y cuanto más nuestros enemigos se han alejado, ¿de qué? Y se han olvidado de la palabra, de los dichos de Dios, lo cual no pasa así. Nosotros nos indignamos porque nos dicen de cosas, porque hablan mal de nosotros, porque ya por ahí transearon a alguien y por eso nos sentimos indignados. Pero este autor nos está diciendo, porque se han olvidado de tus palabras, mis enemigos, por eso el celo me consume. Verso 140, es muy pura tu palabra, es muy pura tu imra, lo que tú dices, tus dichos. Y tu siervo, y aquí es donde quiero poner un énfasis, siervo ya se está autodescribiendo. Es decir, habemos personas que tenemos un concepto de nosotros mismos, pero esta persona dice que él es un criado, él es un esclavo, un servidor de Dios. Eso quiere decir en el hebreo siervo. Y a veces nosotros queremos ser los que llegamos a sentarnos en los lugares de honor. No,
somos criados y somos esclavos, somos servidores. ¿De quién? De Dios. Entonces dice que este siervo o este esclavo ama la palabra del Señor, la ama en el verso 140. 141, vamos a llegar a lo que nos dice el hermano Marcos de Almaya. Nos dice en el 141, pequeño. Y me impacté porque hay una versión de la Biblia que es la traducción al lenguaje actual, que este pequeño lo traduce como joven, soy. Pero no, ya haciendo una buena indagación con los estudiosos en diferentes versiones, debería de ser y debería de escribirse pequeño soy o de poco valor soy. Soy de poco valor, despreciado o vil. También se puede decir esa palabra despreciado. Dice, pequeño soy, despreciado. Así se siente esta persona, pero no porque él se crea así, no tiene complejo de nada. Así lo hacen sentir sus adversarios. Sus adversarios lo han aplastado. Sus adversarios han hablado en contra de él. Sus adversarios lo han hecho que él se sienta pequeño y despreciado. ¿Por qué? Porque no lo quieren. Porque ellos no quieren seguir ni amar la palabra del Señor, su Torá, su Dabar, su Imra. Ellos, esas personas que son sus enemigos, esas personas que son sus adversarios, no quieren seguir la palabra del Señor y por eso se burlan de este personaje y por eso él se siente pequeño y se siente despreciado, pero no me olvido de tus preceptos o de tus mandamientos o de tus estatutos. A pesar de todo eso, a pesar de que se siente pequeño y despreciado, él no se avergüenza de la palabra, lo vamos a poner así. Así como lo dijo el apóstol Pablo, dice, yo no me avergüenzo de la palabra porque es poder de Dios. Entonces nosotros tampoco debemos de avergonzarnos a pesar de que se burlen de nosotros y nos hagan sentir pequeños y menospreciados o viles. Verso 142 dice, tu justicia, y si se dan cuenta, aquí tenemos que resaltar porque se está repitiendo la palabra justo. En el verso 137 dice, justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia. Entonces, justo es el carácter del Señor. Sus testimonios y su fidelidad también son justos. Y aquí en el 142 dice, tu justicia es justicia, se repite la palabra justicia, eterna. Y eterna aquí ya estamos hablando de la palabra en hebreo olam, que también se podría traducir como perpetua, por siempre y para siempre. Y tu ley o tu Torah, acuérdense que nosotros vamos a ponerlo ya no como tu ley, ya lo vamos a decir, y tu instrucción y tu dirección, verdad, es verdad. Y esa verdad dice que también se puede decir como que tu instrucción es confiable, es estable. Llegamos al 143 y entonces vemos que el autor se vuelve a sentir en angustia y en aflicción porque ha venido sobre él, dice 143, angustia y aflicción han venido sobre mí. Yo estoy leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Esta angustia y esa aflicción han venido sobre esta persona. Él no come, no duerme, está afligido, está angustiado, pero tus mandamientos o tu mitzvah son mi deleite. Él, aún en medio de la tormenta, se deleita en los estatutos y en los preceptos de Dios. Verso 144, tus testimonios son justos, son equitativos. ¿Para cuándo? Para siempre. Dame entendimiento. Y aquí en el dame entendimiento nosotros debemos ver que es un imperativo. Un imperativo es de que él no está dando opción. Él está clamando, pero de manera imperativa. O sea, él está diciendo, dame entendimiento. No le está diciendo a Dios, si tú quieres, dame entendimiento. No, él lo está de una manera respetuosa,
Él está haciendo una exigencia. Dame entendimiento, pero ¿para qué quieres entendimiento? Para que yo resucite, para que yo me revivifique, para que yo pueda ser sanado y salvado. Del hebreo, Hayá. Bueno, tenemos 2 minutos y seguramente ya me va a desconectar y apenas vimos la primera parte. Hicimos un análisis, si se dan cuenta, este es un análisis verso a verso conforme a las palabras en el original hebreo. Nos vamos a volver a conectar y vamos a hacer el método inductivo básico. Para aquellos que no lo dominan, vamos a practicarlo. El método inductivo es un método que ayuda a que nosotros podamos ver qué es lo que el autor original quiere decirnos. Vamos a ver solamente una parte y después vamos a hacer el resumen de esta parte verso a verso. Y entonces así vamos a hacerle, nos vamos a volver a conectar y vamos a hacer este análisis. Vamos a empezar este método inductivo nivel básico contestando 4 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? ¿Quién? Esta pregunta nos va a responder quiénes son los personajes principales que están hablando en esta porción de este salmo. Está Jehová de los ejércitos, que ya sabemos que está en el modo de el eterno o de que el que existe por sí mismo. Y eso lo dice el versículo 137. Está el salmista y están los adversarios del salmista que son mencionados por el mismo salmista. O sea, son 3 personajes. Está el que lo ayuda, que es Dios, y está el que lo persigue, que son sus adversarios. Pero esos adversarios no solamente son adversarios del escritor, sino son adversarios de Dios. ¿Por qué son adversarios de Dios? Porque no siguen, porque no aman la palabra del Señor. Así que los adversarios de Dios los hace sus adversarios de Él, del escritor. Ya se dieron cuenta cómo este personaje aplica que él ama a los que aman la palabra del Señor y odia a los que odian la palabra del Señor. Y entonces, después vamos con la pregunta ¿qué? ¿Qué? Nos va a responder qué situación se está suscitando. ¿Y qué situación se suscita del 137 al 145? O al 144, mejor dicho, es la siguiente. El autor reconoce a un Dios justo con testimonios y justicia eterna. Si ustedes entienden de esta porción, llegan a esta conclusión de que el autor reconoce a Dios como un Dios justo, acuérdense que él está reconociendo el carácter de Dios y uno de sus principales atributos de Dios es que es un Dios justo. Si ustedes llegan a esa conclusión del versículo 137 al 144, entendieron perfectamente esa parte de esos versículos. Han llegado a lo que tenían que llegar. Entonces Dios tiene un carácter justo, pero sus testimonios y su justicia también son justos, pero son por siempre. La justicia no es por un ratito, la justicia es para siempre. Entonces la justicia es para siempre y sus testimonios son justos también y también son para siempre. ¿Y qué situación también se está viendo? Que a pesar de su celo y de ser menospreciado, él se goza en la palabra y se goza en los juicios de Dios y pide discernimiento. Él pide, solicita que lo ayuden a entender la palabra para ser revivificado o salvado. Eso es lo que está ocurriendo en esta porción del Salmo. ¿Cuál es el objetivo de que él pide que Dios le permita tener discernimiento de la palabra del Señor? Nosotros también podemos tener esa oración. Nosotros podemos decir, Señor, te pido que me ayudes a entender tu palabra para ser salvo. Te pido que me ayudes a revivificarme porque lo necesito
para mi salvación. Esa es una oración que nosotros deberíamos de hacer también. El pedir entendimiento de su palabra. Ese es el propósito de esta porción. El entender la palabra para ser vivificado y ser salvo. ¿En qué momento? En el verso 142 y 144 dice que es para siempre. Dios es justo eternamente. Sus juicios y sus testimonios son eternos, no son por un momento. Entonces aquí vemos que cuando lo hace, para siempre. Está en el verso 142 y en el versículo 144. Y aquí lo vemos cuando él dice, tu justicia es justicia eterna. Aquí está la eternidad. 144, tus testimonios son justos para siempre. ¿Para cuándo son sus testimonios justos? Sus testimonios son justos en nada más en un momento, no, son para siempre. Y ahí ya contestamos 4 preguntas que nos ayudan a ver de qué se trata esta porción de estos versículos. Cuando nosotros hacemos el análisis verso a verso, como lo hicimos hace un momento, nosotros iniciamos leyendo cada versículo, pero tenemos que ver si nos podemos apoyar del vocabulario o de la manera que está escrito o necesitamos entender ciertas palabras que no alcanzamos a entender. Para eso, ¿qué les sugiero yo? Yo les sugiero que ustedes tengan Biblias de diferentes versiones. ¿Qué Biblia no puede faltar? No puede faltar, si usted tiene Reina Valera 1960, está muy bien. Si tiene la Biblia de las Américas, está muy bien. Cualquiera de las dos. De ahí, si usted tiene la Dios habla hoy, si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, si usted tiene la NBI, si usted tiene la Biblia, ay, ¿cómo se llama esta que es la de Jerusalén, la Biblia Católica de Jerusalén, está perfecta. Este tipo de Biblias le van a ayudar a entender sin que usted necesariamente esté buscando las palabras en hebreo, porque ese tipo de traducciones, hay algunas que le ayudan a entender mejor el vocabulario. No se quede con una sola versión. Siempre trate de hacerlo en 3 versiones por lo menos, diferentes, sobre todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay unas situaciones que son un poquito diferentes porque las fuentes primarias son muchas y en el Antiguo Testamento las fuentes primarias no son tantas, son más fidedignas. Eso ya es otra clase del origen de la Biblia. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes puedan entender es de que ustedes no tienen, yo se los doy porque yo tengo acceso a este tipo de información del original hebreo, para que dimensionemos que las palabras no son tan sencillas como parecen, son palabras muy profundas, pero ustedes también lo pueden hacer con diferentes versiones de la Biblia, porque ustedes pueden dar una enseñanza. Por ejemplo, de aquí, ¿qué prédica puede salir? Pueden salir varias prédicas. Aquí puede salir, por ejemplo, yo tengo un Dios justo. Así se puede llamar su prédica. También se puede llamar su prédica la justicia eterna de Dios. Es otra manera. O también se puede llamar su prédica, en medio de mi angustia y mi aflicción, me deleito en tus mandamientos. Puede ser otro título. Y ustedes pueden hacer un mensaje, un sermón, tomando estos versículos, porque ya saben que de qué es la situación, pues de que hay un Dios justo. Ese es su carácter, que sus testimonios y su justicia son para siempre. ¿Y cuál sería el objetivo de su prédica? El objetivo de la prédica siempre debería de ser de que nosotros necesitamos vivir una renovación. No sé si se acuerdan cuando nosotros estamos en esa alabanza de renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. A eso, ese es el objetivo, que nuestra manera de pensar cambie, que lleguemos a esa parte de ser renovados. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación.
Bueno, aquí en el análisis verso a verso que yo puse es un simple resumen. En los versículos, en el 137 al 138, el 142 y el 144, el salmista reconoce el carácter del Eterno como justo. ¿Sí se acuerdan que les dije? Se repite la palabra justicia, se repite la palabra justicia. Ahí están los versículos donde se repite el carácter de Dios y sus hechos. ¿Cuáles son sus hechos, sus testimonios y su justicia? Después viene, dice, algo le incomoda de sobremanera al escritor, de sus enemigos. ¿Qué le incomoda? Pues que se han extraviado de la dabar o de los dichos del Señor. Eso es lo que le incomoda en sobremanera al escritor. Después el autor se sincera y se describe cómo se percibe a él a sí mismo. Él dice que es un esclavo del Señor, pero está afortunado por su imra o por su palabra. O sea, él es un esclavo, pero no es cualquier esclavo triste y amargado. Él es un esclavo que se deleita en la palabra del Señor. Hay mucha diferencia entre ser un esclavo amargado y ser un esclavo que se deleita en la palabra de su Señor. Y después en el 143 dice, también describe cómo lo hacen sentir sus adversarios. ¿Cómo lo hace? No es que él se sienta así por él mismo. Por sus adversarios él se siente de poco valor y despreciado. Pero a todo esto, en el 143, describe su angustia y su aflicción y de manera contrastante dice, a pesar de todo, no me olvido de tu picud, de tus estatutos, y su deleite está en la mitzvah, en los mandamientos, en los estatutos del Señor. O sea, él, a pesar de todo eso que él se siente pequeño, que él es siervo y de poco valor, él se deleita en los estatutos de su Señor, para que finalmente en esta porción de esta letra del alefato hebreo dice, termina reiterando que los juicios de Dios y sus testimonios son justos y vuelve otra vez con la justicia y hace una petición. La petición nuevamente es de que quiere discernir su palabra, quiere entenderla para ser revivificado y llegar a la salvación. Entonces, ¿ya se dan cuenta cómo se está repitiendo de manera continua la justicia del Señor? Cuando ustedes quieren hacer un sermón en sus grupos o en su iglesia, ustedes pueden tomar esta parte de esta letra del alfabeto hebreo, del 137 al 144, y dar un sermón de la justicia del Señor como carácter, pero también como esta persona se ha deleitado en que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de equidad. Y si no les queda claro qué es la palabra equidad, vaya a un diccionario normal de esos que les piden en la secundaria o en la preparatoria a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos y busque la palabra equidad para que su sermón sea un sermón que impacte, porque a veces nosotros nos falta vocabulario y sí lo decimos, sí, equitativamente, pero no entendemos realmente el significado de la palabra equidad. Y la palabra equidad es una palabra muy importante para que su sermón destaque y penetre y haga lo que dice la palabra del Señor, que penetra hasta el tuétano. Para que podamos hacer un cambio de mentalidad y deleitarnos ¿con qué? Con la justicia del Señor, con sus testimonios. ¿En medio de qué? En medio de la aflicción y en medio de la angustia. Ahora sí vamos a ir a la siguiente sección. La siguiente sección empieza del 145, que es con la letra del alefato Kof, al 152. Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 119 del 145 al 152. Con todo el corazón clamo a ti, Señor. Respóndeme, y obedeceré tus decretos. A ti clamo, sálvame. Quiero cumplir tus estatutos. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa.
Conforme a tu gran amor, escucha mi voz. Conforme a tus juicios, Señor, dame vida. Ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Shalom Beatzlaja. Llegamos a la 19ª letra del Aleph Bet, la letra Kof, con un valor numérico del número 100, y su valor fonético es de la letra Q. Simboliza a la santidad, la Kedushá. La santidad se alcanza a través del estudio y el cumplimiento de los misbot del Creador. La santidad también está relacionada con el sacrificio, con el Corbán. La forma de la letra Kof está construida por una letra Kaf y una letra Nun Sofit. La letra Kof también representa a lo santo, a lo Kadosh. Y aquí empieza, como ya habíamos visto con nuestro hermano Liborio, él le llamó mucho la atención este versículo: he clamado con todo mi corazón. Y aquí agárrense de la silla, agárrense a ver de dónde, porque con todo mi corazón no es como en el español. Con todo mi corazón en el hebreo viene de la palabra L-E-B grande, Lev. Esa palabra significa con mis sentimientos. He clamado con mis sentimientos, he clamado con mi voluntad, también significa voluntad. E incluso he clamado con mi intelecto. Quiere decir que el autor está clamando con todo su ser, con todo lo que él puede sentir, con su voluntad, con sus pensamientos. Entonces, corazón, allí lo hubieran traducido mejor: he clamado con mis sentimientos, voluntad y mente. Esa sería la mejor traducción para que lo alcanzáramos a comprender. Es decir, con todo lo que soy y siento, he clamado. Y luego lo dice de una manera imperativa: respóndeme, Señor. Y Señor lo vuelve a mencionar como Jehová, como el autoexistente o el eterno. Respóndeme. Pero es de manera imperativa, hermanos. No es un respóndeme así de respóndeme, Señor. No, es un grito desgarrador. Hagan de cuenta que nos vamos al cerro y hasta nos llevamos allí algo para un pedazo de tela y lo rasgamos. ¡Juas! Respóndeme, Señor. Es un grito de auxilio. He clamado con todo mi ser. Respóndeme, Señor. Y aquí vienen los compromisos. Aquí es donde el autor nos demuestra que él no solamente lo hace de una manera verbal. Aquí viene lo bueno. Aquí es donde muchos de nosotros ya no podemos seguir. ¿Por qué? Porque no nos gustan los compromisos. Y un compromiso con Dios no se puede deshacer porque entramos en pacto con Él. Y el autor quiere entrar en pacto. Dice: y guardaré tus estatutos. Y aquí estos estatutos quiere decir lo que Dios prescribió y comunicó claramente de lo que uno debe de hacer. O sea, Dios nos ha puesto por escrito, y lo tenemos en la Biblia, lo que debemos de hacer. Tenemos que guardar lo que está escrito en la Biblia, y en este caso el autor, él ya tenía una prescripción comunicada verbalmente de lo que Dios quería de él, y él dice: los voy a guardar. Guardar no solamente es de que, ay, los conservo, no, los voy a ejecutar, los voy a hacer. Verso 146. En el 45 dice que clamó con todo su ser, y en el 46 también clamó y dice: sálvame. Ya se dieron cuenta cómo él está pidiendo desesperadamente su salvación porque quiere vivir, pero vivir como lo dijo Jesucristo, en abundancia, plenamente. Y hace otro compromiso: guardaré tus testimonios, es decir, que todo lo que él ha presenciado, todos esos milagros que él ha vivido, los va a guardar. Se va a acordar de los hechos
del Señor porque él pasó a ser testigo del poder de Dios, como dice la alabanza. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. ¿Somos testigos? Sí somos testigos. Y por eso nosotros no podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a guardar sus testimonios y no solamente a guardarlos, a recordarlos, sino también vamos a proclamar a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. 147. Imagínense este varón que dice, desde la madrugada, porque dice, me anticipo al alba y clamo en tus palabras, en tu dabar, en lo que tú has dicho, en lo que tu boca ha pronunciado, y en lo que tú pronunciaste yo espero. Él está esperando, no le han contestado, ¿eh? Dios no le han contestado, él está esperando. Entonces dice, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. O sea, desde que antes que amanezca hasta que ya es muy noche, él medita en los dichos de Dios y espera en sus palabras. Quiere decir que este varón tenía la palabra del Señor muy presente de memoria, porque la estudiaba, porque meditaba en ellas y porque el pueblo hebreo tenía esa costumbre de memorizar la palabra del Señor. Anteriormente no existía lo que nosotros tenemos, papel o inclusive estos medios electrónicos para que nosotros podamos tener presente la palabra. Creo que por eso nos hemos hecho también perezosos en nuestros cerebros, porque nosotros tenemos la Biblia y vamos y recurrimos a ella. Si nosotros no la tuviéramos, nos veríamos obligados a memorizarla. Pero como ya tenemos hasta de todos los colores y versiones, pues nos confiamos y nos falta memorizarla. Es nuestra herramienta del día a día. Y este varón, desde que antes del amanecer hasta después de las vigilias de la noche, él meditaba en su palabra y él espera en su palabra. 149 dice, oye mi voz. Entonces ya está él de una manera metafórica diciéndole al Señor que lo escuche conforme a tu misericordia. Y aquellos que han estado conmigo conectados saben que la palabra Gesed, que es la palabra misericordia, no hay una traducción al español. Es una palabra tan inmensamente grande, la palabra Gesed, que dicen los estudiosos que probablemente del hebreo saltó al griego como el amor ágape de Cristo, el cual dio hasta la última gota de su sangre por rescate de la humanidad. Esa es la misericordia del Señor. A eso nosotros podemos comparar el Gesed del Señor. Y este varón sí que conoce a su Señor porque dice, oye mi voz porque me porto bien. No, oye mi voz porque medito en tu palabra en las vigilias de la noche. No, oye mi voz porque desde antes del amanecer yo clamo y espero en tus palabras. No, oye mi voz por tu Gesed, por tu amor constante, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia. Es decir, él, a pesar de que se deleita en la palabra del Señor, no se cree ser aprobado por sus hechos, sino por la misericordia del Señor, le está pidiendo que escuche su voz. Y eso es algo que nosotros también se puede predicar. Se puede, pueden hacer un sermón de esta parte en cuanto a que si nosotros vamos a pedir al Señor algo, no es porque nosotros no lo merezcamos, ni porque sepamos pedir, ni porque hablemos bonito. Es por la misericordia del Señor, porque Dios es bueno, Dios es bondad. Dios tiene un amor constante por nosotros. Y el 149, ustedes pueden transformarlo en un sermón de poder. Dice, vivifícame otra vez esa palabra de vivifícame, reanímame, resucítame, sálvame, sáname, oh Señor,
conforme a tus ordenanzas, conforme a yo quiero, conforme a lo que yo suspiro, conforme a mi pensar. No, conforme a lo que tú ordenes, Señor. Vivifícame conforme a lo que tú ordenes. Verso 150. Y aquí ya se empieza a poner la situación muy tremenda, porque en el 150 dice, se me acercan los que siguen la maldad. Se me acercan. Quiere decir que lo están acechando. Quiere decir que están muy cerca de él, que lo andan molestando. No los ve de lejos, van y se le acercan. Y estas personas están lejos de tu ley, así lo dice el autor. Están lejos de tu Torah, están lejos de tu instrucción. Verso 151. Tú estás cerca. Ellos están lejos de tu ley, pero tú estás cerca, Señor. Y tus mandamientos son verdad. Y ahorita vamos a ver eso de tú estás cerca, Señor. En el 152 termina, dice, desde hace tiempo he sabido tus testimonios. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. ¿Cuántos años nosotros conocemos al Señor? ¿1 año? ¿3 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? Y este varón dice, desde hace tiempo he sabido de tus testimonios para siempre los has fundado. Entonces, él dice que no es nuevo, no es de ahorita. Desde hace mucho tiempo ha sabido sus testimonios. Y él sabe que esos testimonios son eternos. Su fundamento es para siempre. Y ahora sí vamos otra vez con el método inductivo a nivel básico y vamos a responder las preguntas, solamente 3. No voy a contestar el por qué, porque no hay manera, no hay porqués. Si se dan cuenta, en toda esta porción no hay un porqué, a diferencia de esta porción donde hay un porqué. Aquí tenemos un porqué y tenemos un para qué y tenemos el pero, que es un contraste. Aquí en esta parte no tenemos prácticamente ninguno de esos conectores, pero vamos a ver que sí podemos contestar las preguntas. ¿Quién? ¿Cuáles son los personajes principales? Sigue siendo Jehová o Jehová, el salmista y los que siguen la maldad. Siguen los 3 mismos. ¿Qué situación hay aquí? El autor hace un compromiso de obedecer al Señor. Si es escuchado y salvado. Y eso lo dice los versículos 145 y 146. Y apela al Gesed, a la misericordia, al amor constante o a la fidelidad o a la gracia del Señor. ¿Para qué? Para ser revivificado o revivido o salvado. Esa es la situación que impera en esta porción del Salmo 119. Y hay una necesidad de avivamiento. ¿Ya se dieron cuenta que hay una necesidad de ser avivado? De ser avivados. También nosotros tenemos esa necesidad. Y muy grande. ¿En qué momento él dice que va a deleitarse y va a clamar al Señor? Pues en el alba y en las vigilias de la noche. En ese momento, que es el tiempo cuando él va a clamar y va a meditar en el Dabar, en la Imra del Señor, en la palabra, en sus estatutos del Señor, él lo va a hacer. Y haciendo ya el resumen de los versículos, del 145 al 146, él clama con todo su ser. Ya vimos por qué con todo su ser. Y de manera imperativa solicita respuesta y rescate para obedecer los decretos y las leyes de Dios. Y aquí hay algo que nos dice el muy famosísimo predicador de todos los tiempos, Spurgeon. Dice, Dios no mira la elocuencia de tus oraciones para ver qué tan bonitas son, ni tampoco en la geometría de tus oraciones para ver qué tan largas son, ni en la aritmética de tus oraciones para ver cuántas oraciones son, ni a la música de tus oraciones, ni a la dulzura de tu voz, ni a la lógica de tus oraciones, sino que en la sinceridad de tus oraciones que de tan corazón son. O sea, si tus oraciones son de corazón, Dios te va a escuchar. Dios nos escucha si nosotros lo hacemos como el verso 145, lo hacemos de corazón,
pero ya vimos que de corazón significa con nuestros sentimientos, con nuestro entendimiento, no solamente así nada más. Ahí sí el Señor nos va a escuchar. Si nosotros lo hacemos con nuestros sentimientos, con nuestro pensamiento o intelecto y con nuestra voluntad, el Señor sí nos va a escuchar. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos. El 147 al 148, esos versos, dice el tiempo desde que amanece hasta que anochece, el autor pone sus esperanzas y medita en las promesas del Señor. Verso 149, por la gesed del Señor desea ser oído, por su misericordia. Siguiendo las ordenanzas del Dios, encontrará la vida. Él sabe que si sigue lo que Dios ordena, va a encontrar la vida. Verso 150, a pesar de ser atacado por gente que no sigue las leyes y que están lejos del Señor, en el 151 y en el 152, él sabe que hay un Dios cercano, es decir, un Emmanuel, un Dios con nosotros, que hay una verdad en los mandatos y sus testimonios de Dios son eternos. Gloria a Dios, aleluya. Tengo 5 minutos, perfectamente bien. Tengo 5 minutos y ya se dieron cuenta que este salmo es un salmo increíble de cómo este varón se aferra a ser vivificado, se aferra a hacer un compromiso, a seguir las ordenanzas del Señor. Hagan sus sermones de esta parte del sermón porque es una confianza absoluta que este varón tiene y pueden enfocarse, se los sugiero que lo hagan, pueden enfocarse a que el Señor no se va a fijar en que si la oración es muy larga o que si tenemos palabras bonitas o que si la oración tiene una alabanza muy excelsa, se va a fijar en que su oración es de corazón, si es humilde, si lo haces con todo tu entendimiento, si lo haces con tus sentimientos y te derramas en él. Tal vez se te vengan las lágrimas a los ojos, Señor, ayúdame, escúchame, Señor. Y estemos hasta repite y repite, pero el Señor se deleita en eso, no en la elocuencia de palabras bonitas o de palabras que yo pueda decir hasta en el mismo hebreo. No, el Señor sabe que no sabemos hebreo y que no somos hebreos. Yo solamente se los muestro para que dimensionemos el significado de la palabra, pero no es para que nosotros andemos dando sermones en hebreo. Ya quisiera yo dar sermones en hebreo, para eso hay que estudiarlo. Hay cursos que no es de un año. Hermanos, creo que los cursos más modestos del idioma hebreo deberían de durar unos 3 a 5 años, y eso nomás para tener una embarrada. No es fácil, pero ¿qué es lo que nos está mostrando el autor desde el versículo 145 al 152? Que tenemos que aferrarnos y tener confianza en nuestro Dios. Eso es lo que nosotros vemos. Tengo 3 minutos. Uno de ustedes, por favor, que de una manera muy breve quiera decirnos qué concluye de esta porción del Salmo 119. ¿Qué aprendió de este salmo que no sabía? Bueno, pues hoy yo aprendí algo aquí del 145, hermana, que pues ahora sí, clamar con todo el corazón no era con todo mi corazón, sino es clamar, ahora sí, con el pensamiento, con el entendimiento, con la humildad, ser humilde. Como dice usted, no es de que yo hable bonito, de que yo me sé expresar bien o de que me sé la Biblia muy bien, ¿verdad? No, sino es la humildad, la sencillez para estar clamando ante la presencia de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que yo entendí por hoy. Y Amén. pues sí, hay varios aquí versículos. Entonces, pues sí, de aquí yo podría sacar un sermón grande por este 145 al 152, porque también aquí veo en el 152, dice su palabra que ya deshace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre todos lo has establecido, o sea, Dios lo ha establecido
desde hace mucho tiempo, desde, tal vez yo aquí le pondría desde antes de nacer, ¿verdad? Porque su palabra de Dios pues ya estaba. Entonces, pues sí, es muy profunda la palabra del Señor y pues sí hay Amén. mucho que leer, mucho que estudiar. Amén. 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 La interrumpo porque se nos fue el tiempo. En cualquier momento me desconecta el internet. Ya se nos acabó el tiempo y gloria a Dios por sus vidas, hermanos. Cualquier duda, cualquier palabra que no les haya quedado claro, estoy a sus órdenes.